¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En este video aprenderemos cómo usar el integrado LM317 como una fuente de corriente constante. Este video es patrocinado por JLC PCB. JLC PCB es una compañía que hace placas de circuito de excelente calidad a un precio inmejorable. Puedes ordenar tus placas en minutos. Después de registrarte, sube tus archivos Gerber, selecciona las propiedades de la placa, selecciona el método de pago y finaliza tu orden. El mejor precio y calidad para todas tus necesidades de placas de circuito. El LM317 es muy fácil de usar, únicamente tiene 3 pines que son ajuste, salida y entrada. Este integrado normalmente se utiliza como un regulador de voltaje variable. Sin embargo, también puede ser conectado para que nos produzca una salida de corriente constante. Esta es la forma en la que se debe conectar el integrado como fuente de corriente constante. Aquí tenemos la entrada, la salida y el pin de ajuste. Ponemos una resistencia a la salida. Tenemos un capacitor de 0.1 microfaradios y esta es la carga que vamos a alimentar, la cual tendrá una cierta caída de voltaje delta V. Nuestro voltaje aplicado en estos puntos, voltaje V, debe de ser mayor que la caída de voltaje en la carga más 3 volts. Es decir, si tenemos una caída de voltaje en nuestra carga de 2 volts, entonces debemos de aplicar un voltaje de 5 volts como mínimo para que el circuito pueda funcionar. El valor de la resistencia R en el circuito se calcula de la siguiente manera. Dividimos 1.25, que es un parámetro interno del LM317, entre la corriente que deseamos. Entonces, por ejemplo, si queremos una corriente de 20 miliamperios, por ejemplo, para alimentar un LED, entonces dividimos 1.25 entre 0.02 amperes y esto nos arroja una resistencia de 62.5 ohms. Colocando este valor de resistencia, obtendremos una corriente constante de 20 miliamperios o 0.02 amperios. Y si deseamos una corriente de 100 miliamperios o 0.1 amperios, entonces dividimos 1.25 entre 0.1 y tendremos que usar una resistencia de 12.5 ohms. La potencia disipada en la resistencia será 1.25 por la corriente que circula. Entonces, en el primer caso, con 20 miliamperios, tendremos una potencia de 0.025 watts. Y en el caso de una corriente de 100 miliamperios, la potencia disipada en la resistencia es de 0.125 watts. Así que en ambos casos, con una resistencia de medio watt, será más que suficiente. Y aquí está el circuito en protoboard. Recordemos que para una corriente de 20 miliamperios necesitamos una resistencia de 62.5 ohms. Yo estoy utilizando dos resistencias, una de 47 y otra de 15, lo cual nos da 62 ohms, bastante cercano al valor calculado. Muy bien, vamos a hacer la prueba. He conectado un LED a la salida y voy a encender la fuente. En el multímetro checamos el consumo y efectivamente vemos que es de poco más de 20 miliamperios, justo el valor que calculamos. Y aquí estamos utilizando 6 volts para alimentar nuestro circuito y podemos verificar que si aumentamos nuestro voltaje, vamos a ponerle 8 volts, la corriente en el LED permanece constante, que es justamente lo que queríamos. Vamos a aumentar 15 volts
y seguimos con el mismo consumo. Ahora bien, habíamos comentado que hay un voltaje mínimo que necesita el regulador. Vemos que vamos a ponerlo en 5 volts. Todavía tenemos los 20 miliamperes, pero si bajamos a 4, entonces ya no es suficiente el voltaje de entrada y nuestro amperaje cae a 8 miliamperes. Ahora vamos a medir el voltaje en nuestra carga, que es el LED. Vamos a checar y vemos que hay una caída de voltaje de 2.2 volts. Esto más 3 nos da 5.2 volts, que es el voltaje mínimo para mantener la corriente constante de 20 miliamperios. Por esa razón, cuando disminuimos el voltaje a 4, ya no funcionó el regulador. Ahora veamos el segundo ejemplo para 100 miliamperios, el cual requería una resistencia de 12.5 ohms y yo estoy usando una de 12 ohms, que es el valor comercial más cercano, y como carga este pequeño foco incandescente. Encendemos la fuente y podemos ver que la corriente es de 104.4, ya que estamos usando una resistencia un poco diferente y de todas formas tenemos una tolerancia del 5% en el valor de la misma. Y por supuesto, también variando el voltaje, nuestra corriente permanece constante. Muy bien amigos, pues eso es todo por el video de hoy. Espero que les sea de utilidad y haya sido de su agrado. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.